No me gusta nada rendirme, pero hay veces que es lo mejor. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vengo a haceros un pequeño update de un reto que no me va muy bien, chicas. Estoy fracasando y os comparto qué me ha pasado. Este va a ser un vídeo de update, de charlar un poquito, nada más, así que vamos a ello. Antes de nada, os recuerdo como siempre que si queréis apoyar mi contenido podéis dar un like al vídeo, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos y que en la cajetilla de información tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y también el enlace a mi Patreon por si queréis apoyarme de esa manera y además acceder a un montón de contenido exclusivo. Y ahora vamos allá. ¿Qué reto es ese que se me está dando fatal? Que no me ha cuadrado, no, y he decidido rendirme. Bueno, a ver, rendirme no, pero cambiarlo. Me da mucha pena porque es un reto que yo me planteé e hice con muchas ganas, pero os voy a contar qué me ha pasado. A ver, es el reto del TBR a ciegas. Por si no visteis el vídeo en el que lo planteaba, es un reto donde tú eliges unos cuantos de tus pendientes, los envuelves, les asignas numeritos y después vas sacándolo de forma aleatoria y te tienes que leer el pendiente que te toque sin elegirlo tú. Es una forma muy guay de irte obligando a sacar pendientes que tienes en las estanterías y que nunca son elegidos. El reto en sí está súper chulo. Pero ¿qué pasa? Que yo decidí hacerlo de una forma un poco peculiar, estando los libros caídos, porque he sacado algunos para grabar y me está dando rabia. Bueno, no pasa nada. El caso, que yo lo hice de una manera un poco más peculiar y es que elegí 20 libros, pero de esos 20 libros, 10 de ellos eran pendientes que llevaban mucho tiempo en mis estanterías y otros 10 eran pendientes que eran novedades, o sea, que me acababa de comprar durante ese año. Y bueno, los puse cada uno en un papel de regalo diferente para yo distinguir los que eran novedades, que era este papel, y los que eran pendientes antiguos, que era este otro. ¿Por qué hice yo esto? ¿Cuál era la idea? Bueno, pues la idea era que como yo no los podía elegir y los sacaba aleatoriamente, el hecho de que me pudiera salir una novedad que yo me acababa de comprar y tenía muchas ganas de leer, se supone que me iba a motivar más para mantenerme haciendo el reto y para no abandonar los libros, o sea, para que aunque me saliera un pendiente antiguo que me diera pereza o lo que sea, lo leyera porque tenía que terminarlo para poder abrir el siguiente paquete y ese siguiente paquete podía ser una novedad que me acababa de comprar. Vale. En mi cabeza esto era una buena idea para yo motivarme, o sea, lo de meter novedades era como muy motivacional para eso, para ir sacando más ligerita el reto de los pendientes. ¿Qué pasa? Que me he dado cuenta de que me estaba haciendo la puñeta a mí misma, porque todos esos pendientes novedades son libros que a mí me apetecían mucho y que, claro, no me están saliendo porque al final, por la vida, no he podido ir tan rápido con el reto y además los dos primeros libros que me han salido para leer en el reto eran pendientes antiguos, entonces tenía ahí un montón de novedades que yo me había comprado con mucha ilusión bloqueadas. Me estaba pasando que había momentos en donde me apetecía empezar uno de esos libros, pero no podía cogerlo porque tenía que esperar a que me saliera en el reto, que no tiene sentido porque al final estoy generando nuevos pendientes y estoy no pudiendo leer libros que me he comprado a posta porque quería leerlos. Así que me he dado cuenta de que mi planteamiento estaba mal, de que ha sido un fracaso y de que la mejor opción era rendirme. Simplemente voy a sacar del reto de esos 10 libros que eran novedades y voy a mantener el reto solo con los pendientes antiguos, que son los que realmente podían verse beneficiados de este reto porque eran libros que yo no estaba cogiendo de las estanterías y que necesitaba como un extra de motivación para irlos leyendo, irlos escogiendo. Así que simplemente los que están envueltos con este papelito los voy a desenvolver, a guardar el papel, a reutilizarlo para otra cosa y los libros van a volver a mis estanterías para que cuando yo quiera leerlos los pueda coger. Ya hay unos cuantos que he desenvuelto porque mientras yo estaba pensando en qué hacer con esto, pues me dio la vena de ¿estás segura? A ver qué había aquí dentro. Y ya me convenció del todo. Porque es que mirad, os enseño algunos de esos libros que estaban ahí bloqueados, que no podía leerlos hasta que no me saliera el papelito y no tenía sentido porque creo que son libros que si no hubieran estado dentro del reto ya me habría leído. Por ejemplo, algunos de esos que he desenvuelto están aquí. Uno de ellos, mirad, El exorcismo de mi mejor amiga, o sea, le tengo unas ganas impresionantes y lo tenía ahí bloqueado, este libro segurísimo que ya me lo hubiera leído y además es que no quiero que llegue verano y no me lo haya leído y no sé si voy a avanzar tan rápido con este reto porque eran demasiados libros. Luego mirad lo que tenía ahí dentro también, este libro ha habido varias veces durante estos primeros meses del año que he querido cogerlo, que me apetecía un montón leerlo y no he podido porque estaba bloqueado
confiado en el reto. 100% me lo hubiera leído ya y encima he estado viendo el hype de la gente que se lo estaba leyendo, me lo estaban recomendando y yo no podía leerlo. Así que es que no quiero esperar más. Y luego, por ejemplo, otras dos de esas novedades que tenía ahí bloqueadas son estas dos que igual me apetecen un montón, sobre todo esta y esta también, y además esta me da miedo porque me lo compré con muchas ganas y tengo miedo de que si espero mucho se me vayan a quitar esas ganas, no quiero oír demasiadas opiniones de él y me apetece mucho que me guste y poder recomendarlo. Entonces igual, son dos libros que no sé si me hubiera leído ya durante estos 3 meses del año, pero estoy segura de que voy a leer más rápido si no están en este reto y que quiero poderlos coger cuando me apetezca. Todavía no he desenvuelto, quitado del reto todos los que formaban parte de la sección de los 10 de novedades, pero los voy a quitar todos y voy a continuar con este reto solamente con los que tenían este papel de envolver, que eran los que eran pendientes más antiguos. Espero no abandonar el reto, creo que con estos ya sí que me va a ser útil porque son esos libros que aunque que si no estuvieran en un reto sí que seguramente yo no escogería para leer, pero estoy segura de que va a haber muchas lecturas que me gusten mucho, así que voy a continuar, pero con un reto modificado, con un reto un poco más fácil, solo con 10 pendientes, menos porque ya me he leído 2, y bueno, pues os lo iré actualizando. No sé qué os parece, yo siempre creo, y además siempre os lo digo, cuando grabamos todos los propósitos de principio de año o de fin de año, todos los propósitos lectores, todos nuestros retos, que es muy divertido hacerlos, que hay que hacerlos, pero que precisamente para disfrutarlos lo que hay que hacer es irlos revisando y modificarlos si es necesario para maximizar el disfrute de todo lo que nos hayamos propuesto y también, por supuesto, maximizar el que luego podamos conseguir metas. Así que bueno, pues con una cosa un poco tonta, porque este era un reto de puro ocio, pero me parece también guay para ejemplificar esto. Ya que estamos aquí, os voy a hacer un update de cómo va ese reto con el que sí voy a continuar, porque ya os digo que los 2 primeros que me salieron eran de esos pendientes antiguos, así que pues bien, voy a seguir como si simplemente fueran 10 en vez de 20. El primero, os recuerdo que me salió Bosque, que fue el primero que desenvolví en el vídeo en el que ya planteaba este reto, y la verdad es que fue un poco bajona, porque era un libro que yo tenía ahí desde hace mucho, que le tenía cariño además y que tenía muchas expectativas. Y a ver, no es que no me gustara, me gustó. Creo que Lola Yatas escribe maravillosamente bien. He flipado con lo bien que escribe, pero la historia no me terminó de atrapar, no me terminó de enganchar todo lo que debería. Así que, bueno, fue un poco agridulce. Y el segundo que me ha salido, que he tardado en por fin leerlo desde que lo desenvolví, porque me ha coincidido un mes que no he podido leer casi nada, pero que en cuanto ya se me han despejado un poco las semanas, lo he empezado, es este, que era Sin alma, de Gail Carriger, que mientras estoy grabando esto lo estoy leyendo todavía y que me está encantando. O sea, esto es lo que me motiva a no dar por abandonado todo el reto, sino quedarme solo con esa mitad del reto, porque esto es lo que yo quería, estos pendientes que me compré, que nadie habla de ellos, entonces las ganas se me van pasando y que están ahí escondidos en las estanterías y que pues al final nunca los escojo, pero que, madre mía, qué joya, me lo estoy gozando, lo estoy disfrutando muchísimo. Nueva autora favoritísima, quiero leerme todo lo que haya escrito, que es difícil porque traducido tenemos poco, pero bueno, lo que haya traducido segurísimo. Este es el comienzo de una saga que se llama El protectorado de la sombrilla y de verdad, chicas, es que ya os lo digo desde este vídeo porque os lo voy a recomendar un montón, es muy divertido y también bastante original. Ahí os dejo ese pequeño update, espero que haya más updates, que eso quiere decir que seguiré con este reto para sacar los pendientes antiguos y que pues las siguientes lecturas que salgan de aquí sean tan maravillosas como esta. Ya os he dicho que este vídeo era sentarme aquí simplemente a comentar un poquito, a hacer una actualización de este reto, porque esto os lo conté un poquito por Instagram, que si queréis estar al día de todas las cosas pues podéis seguirme por allí, pero al final este reto originalmente lo planteé aquí en un vídeo de YouTube, así que quería venir a contaros esto, a actualizar esto, y según vaya avanzando el reto pues espero también ir contándolo por aquí, ir grabando esos vídeos que espero que sean un poco más cortitos cada vez que abra un paquete y os cuente qué tal ha ido la anterior lectura. O sea, todo eso se mantiene, pero simplemente pues solo con esos 10 libros que eran pendientes de más tiempo en mis estanterías. Y ya está, contadme en comentarios si queréis pues
todo lo que queráis, vuestras actualizaciones de los retos, cómo vais con los vuestros, ¿hay alguno que hayáis modificado o alguno que hayáis abandonado, que no hayáis podido con él, o alguno nuevo al que os hayáis apuntado más tarde? Todo lo que queráis. Venga, vamos a hablar de todos nuestros retos y propósitos lectores. ¿Cómo vais con ellos? Gracias por compartir conmigo este ratito y espero que nos veamos pronto en próximos vídeos. ¡Chao!